La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Pues vamos a empezar por la fiesta para continuar por la historia y pasarnos al arte y a la literatura. Si puedes terminar. Si me dejáis terminar, vale. voy a intentar eso. Ha dicho literatura. Literatura. A ver, vamos a intentarlo. A ver, propósito de enmienda. Carmen, por favor. Venga, 23 de agosto. Examen, Néstor. ¿Qué fiesta se celebraba el 23 de agosto? Las Volcanalias. Por eso las traemos relacionado con Pompeya, ¿vale? Fiesta, como su propio nombre indica, en honor a Vulcano, que seguro que tú puedes describir muchísimo mejor que yo cómo la celebraban, arrojaban peces a las hogueras y al fuego, intentaban un poco, pues eso, yo creo que protegerse a sí mismos de acabar en un incendio, y este tipo de cosas. ¿Por qué escogí esta relacionándola con Pompeya? Porque siempre se ha dicho que la erupción del Vesubio fue precisamente al día siguiente de una celebración de esta fiesta, el 24 de agosto. ¿Vale? Siempre se dijo por el texto de Plinio, el joven, que decía que fue el 9º día antes de las calendas de septiembre. Pero aquí entramos con la discusión histórica de si realmente fue el 24 de agosto o parece que tuvo que ser más tarde. Yo tengo la pregunta primera de si hay un error de traducción en ese texto, asumiendo que con esos hallazgos que se han hecho, tipo las prendas que vestían las víctimas de la erupción, que parece que eran prendas de lana, que puede estar la discusión de, no, me la puse para no quemarme, porque si iba en pantalones cortos y chanclas, lo llevaba un poco mal con la erupción. No se sabe. Después, otra cosa que te puede dar más pistas a que fuera más tarde es el tipo de comida o de alimentos que se fueron encontrando, ¿no? Granadas, higos, frutas que en teoría se producen a partir de septiembre, ya ha entrado el otoño y no en agosto, como sería el caso si hubiera sido el 24 de agosto. Otra cosa que sí he encontrado, que puede ser un pelín más llamativa, serían los recipientes que se encontraron sellados y llenos del contenido de la vendimia. La vendimia se hace más tarde, se hace siempre en septiembre o octubre, con lo cual no encajaría que la erupción fuera en agosto y ya tuvieran los recipientes rellenos y sellados. Y después lo que yo quiero que nos cuentes tú, que es el tema de la moneda, que creo que es lo más llamativo y más claro, y te lo cedo, Néstor, porque tú eres nuestro invitado. Efectivamente, la verdad es que sería una historia increíble que el 24 de agosto, después de la fiesta de las Volcanalia, el volcán, el monte Vesubio, hubiera entrado en erupción. Hay que tener en cuenta no que habían arrojado suficientes peces, no habían celebrado bien la fiesta. Habría sido. Y se llama venganza. Totalmente, además. No, y es muy curioso el tema del arrojar peces en la fiesta de Vulcano. Y dices, ¿qué tiene que ver esto? Y es que esa ofrenda sabéis que los romanos hacen ofrenda a animales normalmente, y es que los peces son los únicos animales a los que Vulcano, el fuego, no puede acceder porque están en el agua que puede contra el fuego, digamos. Se los donas de alguna manera. Es muy, muy curioso el arrojar peces al fuego. Pero, y como decía, hubiera sido poético que la erupción realmente hubiera sido el 24 de agosto, como nos dice Plinio el Joven, o más bien, como nos dice la copia de la copia de la copia de la copia de la carta original de Plinio el Joven, que ahí es donde está el kit de la cuestión. Pero efectivamente, como muy bien has dicho, se han encontrado frutos secos, higos, granadas, se han encontrado incluso alfombras cubriendo los suelos fríos de mosaico en el otoño. Las estufas o los braseros, estufas que también y braseros hay en el centro de las habitaciones de muchas casas, la ropa de los propios ciudadanos y, por supuesto, un hallazgo espectacular sin el cual pues esta teoría seguramente habría tenido menos seguidores y hoy en día es bastante aceptada, y es que se encontró en la Casa del Brazalete de Oro, que está en la ínsula occidental de Pompeya, una de las zonas más exclusivas y ricas porque tenían vistas a la bahía, las casas, y eran un lugar bastante pacífico y tranquilo. Pues una de estas casas muy pudientes se encontró un tesorillo. Un tesorillo es un conjunto de monedas, que además es curioso porque se la encontraron, este tesorillo, dentro de un cofre de madera que estaba en manos de 4 ladrones que habían intentado robarlo durante la erupción. Es decir, que está explotando un volcán, yo me voy a robar, claramente. Pero, me voy a robar. ¿a que no ha cambiado nada? Efectivamente, seguimos igual, totalmente. Sí, pero ahí quedaron. Ahí les hicieron la foto, ¿verdad? No pudieron salir. Es muy curioso porque tenemos precisamente los cuerpos conservados, y es que están subiendo las escaleras para salir de la casa de un piso inferior, totalmente, y ahí quedaron atrapados. Pero bueno, el caso es que entre esas monedas del tesorillo había una muy específica, es un denario del emperador Tito.
el emperador Tito, que había llegado al poder en esos mismos momentos de la erupción. Le tocó un reinado bastante duro por el tema de la erupción de Pompeya, además que duró bastante poco porque murió poco después. El caso es que ese denario tiene una curiosidad, y es que hay una aclamación imperial que es incompatible con la fecha de la erupción de Pompeya. Es decir, sabemos por la datación de la propia moneda que esa moneda está acuñada como mínimo en septiembre del año 79 después de Cristo, con lo cual es imposible que la erupción hubiera tenido lugar el 24 de agosto, y por todo eso, por la vendimia, por los frutos, por todo, sabemos que la erupción seguramente debió tener lugar en octubre. Sí. ¿Solo se encontró esa moneda? Porque era lo que me preguntaba, porque se habrán encontrado muchísimas más monedas en toda Pompeya, pero la única que tiene una fecha clave, digamos, para ser determinante, que no pudo ser en agosto, ¿es esa? Efectivamente. Tenéis que pensar que Pompeya es una ciudad cualquiera, es una ciudad pequeñita. Es una ciudad muy pequeña, como muchas otras que había en Roma, que hoy la conocemos pues gracias a que esa cápsula del tiempo, el volcán, provocó que se nos quedara conservada, y por eso la conocemos. Pero era una ciudad normal, como otra cualquiera. Con lo cual, que llegara la moneda acuñada en Roma, en la capital, hasta allí, pues solo podía producirse pues porque las personas más ricas de la ciudad hicieran un viaje, transportaran esas monedas, porque estamos hablando de moneda de plata, que no es moneda de comercio. Esto es moneda de grandes pagos, digamos, y de pago de salarios, por ejemplo, que era difícil que, teniendo en cuenta que solo había pasado un mes, pues encontráramos esa diferencia. Por eso la suerte tremenda de que en los años 70 se encontrara esta moneda acuñada posteriormente al 8 de septiembre del 79. Asumimos un error de traducción entonces de la carta a Tácito que escribe Plinio. Efectivamente, el joven, ¿no? Plinio el Joven, cuando escribe muchos años después a Tácito, no para contarle la historia de Pompeya, curiosamente, sino para contarle la historia de la muerte de su tío, Plinio el Joven, por supuesto, en el evento de la destrucción de Pompeya. Plinio el Viejo, el gran naturalista Plinio el Viejo, que murió porque no por naturalista, que efectivamente a él le encantaba, y de hecho su sobrino lo transmite, como estaba fascinado por esa erupción, porque tenemos que recordar que los romanos no sabían lo que era un volcán, no habían visto ninguno. De hecho, el único que conocían era el monte Etna, y era una cosa única esa montaña de fuego. Pero lo que decía Plinio el Joven, como estaba comentando a su amigo Tácito, era la fecha en la que ocurrió. Pero, como siempre, lo que conservamos es la copia de la copia de la copia, y seguramente lo que ha ocurrido aquí es que algún amanuense medieval pues bailó los números, bailó las fechas, y existe la teoría de que en lugar de decir el 9º día antes de, vamos a simplificarlo, se equivocó al poner un 9, un 9 y un 7, y puso un 9, un 7 y un 7. En fin, es un error muy básico, muy claro, en el que, como decía que era el 7º día antes de las calendas septembres, y seguramente el texto original decía calendas novembres, pues bueno, hubo una confusión, porque además decía después a la hora séptima. En fin, hay una confusión entre 7 y 9 que ese pobre amanuense se lió en algún momento y bailó los números. De todas maneras, hay una cosa que me llama mucho la atención. Tú has dicho que efectivamente los romanos no conocían lo que eran los volcanes, pero el caso de Pompeya es curioso, precisamente por eso, porque es una cápsula del tiempo. Cuando yo estuve en Pompeya, observé que en la fábrica de las casas había gran cantidad de bloques de piedra pómez por todas partes. O sea, la piedra pómez formaba parte de los materiales de muchísimos de los muros, igual que con la piedra caliza y otras cosas, pero mucha piedra pómez. La piedra pómez es una piedra volcánica, o sea, ellos debían tener ya un historial de una cierta actividad volcánica del Vesubio. Hombre, lo lógico es que es la que ya había en la zona. Tenían acceso a ese material. Claro, tenían acceso a ese material de forma natural, estaba allí, y entonces lo utilizaban para hacer las casas, me imagino, es así de sencillo. Es la piedra natural, ¿no? Lo que dice Néstor es que seguramente eso era la ira de los dioses que se estaba desatando por los temblores, por todo ese fragor que había, y todo esto se confundía con que los dioses estaban cabreados y cuidadín. La narración de Plinio nos dice que mucha gente pensaba que se habían elevado gigantes en ese humo, eran los dioses que estaban totalmente enfadados con los pompeyanos, y de hecho es curioso que también el propio Plinio diga que otras personas pensaban que ya no existía ningún dios y que aquello era simplemente el fin del mundo tal y como lo habían conocido en ese momento. Pero en fin, hay
ira de los dioses, los volcanes, cosas muy parecidas en ese momento y que, pues tardarían mucho tiempo. De hecho, los científicos, es curioso porque hasta bien entrado ya a la edad contemporánea, pensaban que la descripción que hace Plinio el Joven de la columna de humo de 15 kilómetros de altura y con forma de pino era una invención. ¿Qué pasa? Que después el volcán Krakatoa entró en erupción, vimos todos en el siglo XX ya que eso era posible y de hecho por eso ese tipo de erupciones explosivas se conocen como erupciones plinianas. Efectivamente. Tengo una pequeña duda, Néstor, hablando de las vulcanalias donde se hacían ese tipo de rituales, no solo se entregaban peces, sino que se quemaba un poco de todo, ¿no? Y eso provocaba ciertos incendios. ¿Es verdad que Augusto crea el primer cuerpo militar de bomberos precisamente para sofocar estos incendios? Así es. Roma era una ciudad que se reconstruía cada año porque se quemaba, ¿no? Los incendios estaban a la orden del día. Nerón no fue un pirómano. No. Vamos a aprovechar para eliminar ese mito. Nerón Os vais a ir de Pompeya y no me vais a dejar acabar. Ya te he dicho que tenías que poner orden, Carmen. Pero bueno, volvemos después ahí, ¿vale? Porque además me gustaba aprovechar lo que decía Marcos de los terremotos para irme a la parte del arte. Porque sí sabemos que antes de la erupción del Vesubio en el 79, en el 62 hubo un terremoto bastante fuerte que destruyó parte de las casas de Pompeya y se estaban reconstruyendo cuando cayó la erupción. Y esto me sirve para enganchar con una técnica científica que además me gusta porque es similar a la que uso yo para trabajar en el laboratorio, solo que nosotros la aplicamos para estudiar la forma y estructura de proteínas y de moléculas, pero aquí se ha aplicado para intentar entender el grado de conservación de los frescos. Creo que en los frescos que nos comentó antes Marcos esos están muy bien no lo han conservados. hecho, los tienen bien guardados en el gabinete ese secreto y están bien allí porque los preciosos mantuvieron, sí. Pero sí lo han hecho en la villa en los mosaicos que se llama el mosaico de Afrodita, creo que se llama. Con esta técnica, que es la resonancia magnética nuclear, tú puedes medir básicamente agua. En los hospitales se usa y si alguno juega al fútbol y se ha roto el menisco, le habrán hecho una resonancia en el hospital y se ve el contraste de los tejidos. Y aquí lo que hacen es medir el contenido de agua, de humedad, que está en esas paredes de los frescos. Así pueden ver si están frescos o no están frescos. Sí, claro, ¿no? Bueno, Marcos, di algo aquí de cómo se hace un fresco. No, puedes comprobar si hay zonas, por ejemplo, del fresco que hayan retenido más humedad y que, en consecuencia, puedan destruir ese fresco ahí porque el agua que se acumule detrás de la pintura, cuando se seque, van a precipitar las sales y con lo cual va a saltar la sal, la pintura y parte de todo el mortero que cubra. Y en esta villa, en esos mosaicos, lo que vieron fueron las dos diferentes técnicas de restauración. La original, de cómo habían pintado los frescos, y la restauración que estaban haciendo después de ese terremoto, midiendo los contenidos de agua. También se comprobó las malas restauraciones de siglos más recientes, que lo que hicieron para intentar prevenir la entrada de agua es bloquearla, y Marcos aquí lo entenderá mejor que yo, bloqueas ese movimiento de agua que entra y sale porque la capa que utilizas, digamos, para protegerlo es súper densa y acabas haciendo un efecto peor que el que estás buscando, que es el de protegerlo. Lo que sí tuvieron muchísimos problemas es con el salitre y por eso en esas sucesivas capas claro, porque es la sal era que un se poco acumula exacto, y salta. como una estratificación y ahí lo midieron al milímetro en la cuestión de esas salidas de salitre que tú dices. Pero vamos, y es en los frescos de Pompeya o en general. Hay que tener mucho cuidado cuando tú estás trabajando con restauración y con conservación con el tipo de materiales que estás usando, porque si impides esa porosidad natural, digamos, de las paredes, entonces estás haciendo un perjuicio en lugar de un beneficio, y eso es muy importante. Y con la resonancia y con esos estudios, digamos, de campo, de ensayo en Pompeya y Herculano, que ya me hubiera gustado a mí irme con ese grupo allí a la villa a hacer los análisis, pues están mostrando, digamos, de manera con una prueba de concepto que esta técnica también es muy útil en ese campo. O sea, que ya os he hablado de historia y ya os he hablado de arte. Ahí hacen también estratigrafía, como lo hacen en el lienzo. No exactamente, con la resonancia no puedes llegar a una profundidad, pero como realmente lo único que puedes medir es el contenido en agua, porque, bueno, no me quiero meter en explicar resonancia, pero básicamente los únicos átomos que tendrían la propiedad resonante, digamos, sería en este caso
hidrógenos del agua. Y eso es lo que han analizado. Físicamente con otras sí técnicas, sí que se hace con otras estratigrafía de sí. los frescos, porque lo que vais a encontrar es restauraciones y una pared sobre la otra, igual que en el suelo. Siempre se encuentra mosaico encima de mosaico. Y de hecho, ahora que hablabais justo del terremoto del año 62 y de la restauración posterior de Pompeya, que se encontraba en plena restauración todavía la ciudad. Los andamios allí, hay muchas casas y muchos edificios que estaban derrumbados o en proceso de restauración. De hecho, hay una casa en la que los obreros estaban trabajando el día de la erupción y nos hemos encontrado todos los utensilios para pintar las paredes e incluso los pequeños recipientes de terracota con los pigmentos que estaban utilizando para pintar la pared. Y de hecho, en esa misma casa de Pompeya lo que hay es que en el momento en el que se produjo la erupción debió caérseles todo el yeso que estaban aplicando en la pared y hay una gran mancha de yeso que ha salpicado toda la pared de la casa. Es espectacular el poder imaginar el momento de pánico que vivirían aquellas personas que estaban trabajando para restaurar la casa, que tuvieron que salir corriendo literalmente para huir de la muerte. Bueno, me gusta que hable de pigmentos porque entonces ya me enlaza con la literatura. Es que está todo pensado. Y ya terminas todo y ya termino el recorrido. Rápidamente, pero yéndome a la Villa de los Papiros, de ahí la literatura. Entre todas las casas que se quedaron sepultadas, una de ellas es la Villa de los Papiros, conocida por ese nombre, porque había una biblioteca inmensa que ahora poseemos en forma de papiros carbonizados, que si podéis ver las fotos veréis el estado en el que están. En su momento, en 1754 de hecho, Antonio Piaggio, si no me equivoco era un jesuita, un sacerdote, se inventó una técnica para intentar ver si podía desenrollar esos papiros y pudiéramos acceder a los textos que estaban escritos ahí. Son textos griegos, romanos, de aquella época, probablemente muchos de ellos textos que a lo mejor no han llegado hasta nosotros a día de hoy y que están ahí carbonizados. Se inventó una máquina muy ingeniosa. Yo no sé, seguro que Néstor fue a la exposición que hubo aquí en Matadero hace unos años y estaba expuesta. Enganchaban con unos hilos al borde del papiro, claro, en papiros que no estaban muy hechos polvos, en las zonas más internas, es decir, te cargabas lo de fuera para acceder a la parte mejor conservada de dentro, les enganchaban, digamos, una especie de hilos y por el propio peso de la gravedad ibas desenrollando el papiro y fijándolo. Y de esa manera se pudieron leer algunos textos, pero como digo, solo se pudo hacer para los fragmentos interiores y que estaban peor conservados. Y recientemente, en 2014, unos investigadores intentaron buscar otra técnica que nos permitiera intentar leer esas letras. Usaron una técnica que también, como decía antes de la resonancia, se usa en los hospitales, que es la tomografía, que lo que te permite es, por la diferencia de densidad de, por ejemplo, tejidos o huesos, en el caso del hospital, es tener un contraste y hacer una radiografía, digamos. Bueno, pues aquí lo que mira es la diferencia de densidad entre la letra, la tinta, de ahí los pigmentos, y el papiro. Y entonces aplicándolo sí demostraron que de alguna manera, sin abrir los papiros, tú podías leer algunas letras. Claro, imaginaos a qué nivel. La prueba de concepto les salió bastante bien y pueden interpretar algunas letras, algunas palabras. Pero en 2016 continuaron con esos estudios y ya para acabar, porque me parece también interesante, de nuevo y volviendo a la historia, descubrieron que parte de esos textos de uno de esos papiros que estaban analizando tenían un contenido en plomo que no podía haber provenido de una contaminación. O sea que parece que la propia tinta con la que habían escrito llevaba plomo. Para este tipo de técnica eso es muy importante porque el contraste es muchísimo más alto y de esa manera, si el resto de papiros tienen también una tinta que contenga plomo, va a ser más fácil de leer y de poder acceder, como digo yo, la parte mágica sería poder acceder a esos textos que quizá no conocemos, porque los habíamos perdido. Pero también tiene otro punto adicional curioso, y es que se pensaba que las tintas con plomo no existían en la época romana, que en la época romana solo se hacían a base de madera quemada, de carbón, y que no fue hasta la época medieval en que se empiezan a meter metales en las tintas. Si esto es verdad, tenemos que retrotraer ya al siglo I, al menos, el uso de metales en las tintas.